Bien, gracias por estar con nosotros acá en nuestro espacio Moriah Podcast. Un podcast donde trabajamos con los diferentes temas de la vida nacional y pudiésemos decir global también. Todo ello visto a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia alrededor de esos temas, de esas situaciones? Tenemos diferentes situaciones en nuestro ámbito nacional, pero ya no solo en lo nacional, sino que en lo fronterizo, transfronterizo y con nuestro vecino país, Haití. Para eso tenemos a una distinguida personalidad de nuestro país. Tenemos por acá al general Arias, quien nos va a hablar con detalles de situaciones de historia, de situaciones también diplomáticas de nuestro país, fundamentalmente con el vecino país de Haití. Hay una situación que está atravesando ese vecino país y entonces nos concierne a nosotros también. Te invitamos a que seas parte de nuestro podcast, a que le des a la campanita, a que te suscribas y así los logaritmos entonces cada vez que tengamos un nuevo espacio, una nueva producción, te llegará la notificación. Tenemos con nosotros también a nuestro señor director Wally Noesí. Yo soy Delfonso Beethoven Díaz y vamos a compartir este espacio a disfrutar de conocimientos, de historia y también de diplomacia y política y geopolítica. Bárbaro. Gracias. Un gusto, general. Noesí significa Puerto Plata. Bien, exacto. Sí, exactamente, de ahí que viene. Que dicen no es así, no No era es así. Donde No es era así. así. Es un placer para nosotros tenerlo acá en Gracias, este espacio. para Gracias mí. por aceptar nuestra invitación. Con gusto. Y nos queremos nutrir con ese cerebro tan distinguido que usted tiene, de toda esa historia que conoce y todo ese conocimiento. Y en este momento vamos a estar hablando y aprendiendo de todo lo que usted tiene y que nos va a dar a nosotros y a los oyentes que nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube y a través de Íntegra. Así Bueno, que darle bienvenido. gracias a Dios y a ustedes por invitarme. Y estaba pensando en algo que hay que decirlo in limine litis, al principio de todo o antes de todo litigio, y es que uno mismo va construyendo, aunque la gente hable lo que hable, y el que no te conoce que más habla de ti, por lo general habla mal, uno mismo es que va trazando el hilo de lo que tú eres. El hombre, el ser humano, es un proyecto inacabado. Lo digo porque yo persigo la historia, pero parece que la historia también me ha perseguido a mí a lo largo de mi vida. Y en estos temas, por ejemplo, el tema de Haití, sucede un problema que tú lo hiciste mejor que nadie lo había hecho hasta ahora. ¿En qué consiste? En que dice que vamos a tener una óptica historicista, histórica, pero también contemporánea, pero también estratégica. Porque el que habla, a mí no me gusta que me pongan la coletilla de historiador, pero respeto eso, yo soy un historietador. Entonces, Me gusta el término. eso mata lo que se llama, que es mi verdadera pasión, la prospectiva, que es la proyección a futuro de la realidad. Con los instrumentos, con los estándares, con las capacidades que tú tienes ahora y aquí, tú puedes proyectar a un corto plazo, short term, o a un mediano plazo o a largo plazo, que en Occidente casi no se planifica a largo plazo. En Oriente sí. China, Singapur, Indonesia, Taiwán. Taiwán es muy occidental, pero hasta el mismo Japón, que está muy occidentalizado después de las 2 bombas que le metieron en el 45, pues se pueden dar el lujo de programar el largo término. El largo término. Yo tuve un profesor en una maestría en UAS que falleció, no recuerdo, Dios mío, no recuerdo el nombre. Bueno, él decía, no debemos planificar el largo plazo, porque en el largo plazo todos estaremos muertos. Ay, ay, ay. El profesor Leocadio, Bien. Polanco, creo que es Leocadio, que murió, y él decía eso, no debemos programar el largo plazo, porque en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces, si tú explotas demasiado el tema histórico, se te pierde la visión, aunque te ayuda a tener mejor visión estratégica el tú dominar un poco de la historia. Es lo que decía Napoleón, que
Dice, quien conoce la geografía de un país, conoce sus relaciones internacionales. Eso lo dice él durante las guerras napoleónicas 1805-1815. Ya en 1815, que pasa el Congreso de Viena, ya Napoleón estaba acabado esperando la muerte en una isla que lo estaban matando, dando arsénico al pasito. Entonces, pero eso, y me metí a la geopolítica, eso no se ha quedado estático. ¿Por qué razón? Porque el poder global edita el mapa mundial. Los movimientos telúricos de los diferentes estratos del poder geopolítico reconfiguran. Por ejemplo, ya hay estados de probeta hechos de laboratorio como Taiwán. Taiwán es un estado hecho por Estados Unidos. En la Guerra Fría, que es la primera guerra caliente de la Guerra Fría, la Guerra de Corea, dividieron dos países, dos estados triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, Unión Soviética y Estados Unidos, fueron aliados en la primera y en la segunda. Ojo, y se dividieron para comenzar la llamada Guerra Fría. ¿Qué hicieron? Cogieron la península de Corea y la dividieron en dos. Dicen que Norcorea atacó a Subcorea, Subcorea les respondió una narrativa. El fin es que hay un general norteamericano, no recuerdo el nombre, que llegó a decir en un informe que había lanzado entre el año 50, que comienza la guerra, y el 53, que por el Tratado de Panmunjom, el famoso paralelo 38, que divide políticamente, pero no divide las culturas, porque los coreanos del norte y los del sur son tan coreanos como los del sur. Sí, así es. Así como los taiwaneses son chinos. De hecho, general, perdone que le interrumpa, yo tengo mucha pasión por Taiwán. He visitado a Taiwán, sobre todo en la parte de estudios, en la parte de agronomía y foresta. Qué bueno. Y realmente es impresionante. Yo quiero ir a Taiwán, pero me gustaría mejor ir a Norcorea primero. Yo quiero ir a Corea del Sur. Es guapo. Aquí, no, pero se va. Sí, tú solicitas permiso y tú vas. De hecho, déjeme contarle, general, en Taiwán, en ese momento ya estaban permitiendo cierto turismo de los chinos continentales, pero como que se percibía que hasta cierto grado como que le tenían mucho control, mucho seguimiento. Eso es una hipocresía geopolítica. ¿Por qué razón? Porque 10 millones de taiwaneses estudian y trabajan en China, que nada más hay que subir ahí mismo. Sí. ¿Qué le queda cerca al sur? Le queda Hong Kong. Sí. Que fue una propiedad británica hasta el 31 de diciembre del 99. Entonces, los taiwaneses son chinos. Fue con 1 millón de chinos que huyó Chiang Kai-shek el 1 de octubre del 49 para fundar esa China chiquita, que es Taiwán. Sí. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, seguimos con Taiwán. De Haití nos metimos para Taiwán. Sí, así es, para que regresemos. De la geo venimos entonces. Tiene gobierno, tiene constitución, tiene leyes, tiene poderes judiciales y todas esas cosas, pero no tiene soberanía. Y la supuesta soberanía de Taiwán, que no la tiene, no la reconoce ni siquiera Estados Unidos. A la gente hay que decirle eso, ese misterio. Que ellos hablan que defender Taiwán. Y yo tengo la tesis que el error más grande que haría China, aunque quizás lo obliguen a cañona, como decía mi mamá, a meterle mano a Taiwán, es invadir a Taiwán. China ha crecido y ha llegado a lo que es sin Taiwán. Sin Taiwán, exactamente. Eso hay que entenderlo. La geopolítica, como decía Kissinger, no se basa, la riqueza de la geopolítica se basa en la variedad de los matices, las diferentes escalas de colores. No se puede ver blanco y negro, pero la publicidad, la propaganda y los medios nos hacen ver, este es un criminal, estos son unos santos. Sí, si usted se lee en un libro que se llama Los crímenes de los buenos, de Joaquín Bochaca, que yo le recomiendo mucho, Los crímenes de los buenos, aparece en eBay, de Joaquín Bochaca. Ahí deconstruye esa manipulación y esa ingeniería social de construir que Putin es malo y que Biden es bueno, que Trump es loco. Esas son construcciones para que entonces la masa ignorante se traga esas cosas. Sí, exactamente. Así es. Porque no necesitan ser buenos ni necesitan ser malos. No interesa eso en términos de la geopolítica. Y no es que hay personas que proyectan una vida de alguien con intereses. Lo construyen.
Sí, la construyen. Así es como los temas también en la... ¿Se puede beber en el aire? Sí, 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 puede. Bien, entonces en ese sentido, cuando vemos el caso de Taiwán, me gusta por lo competitivo que es Taiwán, ¿verdad? Pero que Taiwán es un país construido. Así es, pero Construido por Occidente, que lo mudaron las empresas. El outsourcing norteamericano comienza con Taiwán. así es, pero sobre todo me gusta... Y con el mismo general, Japón. sí, así es. Me gusta que sobre todo valoran la parte agropecuaria, la parte productiva, para que sea su base, porque entendiendo que tiene unos vecinos que siempre están como cuadrados para pelear, tienen que Es hacerse que han competitivos. construido eso. Así es. Han construido eso de que China. ¿A cuánta gente China ha invadido en los 100 años que tiene Estados Unidos? Invadiendo todos los mares. Porque eso es lo que hay que ver. Es verdad. La gran pregunta que está en mi página de YouTube, le voy a hacer promoción. Bien, bien. General Arias Matos. Que lo Ahí seguimos, lo seguimos. Yo tengo una serie que se llama ¿Qué quiere Estados Unidos? ¿Qué quiere China? ¿Qué quiere Rusia? Y otra muy demoledora, ¿qué quiere Haití? Ya, sí. Entonces se ha construido un constructo. Señores, que Taiwán, retornando a Taiwán, que no hemos salido de ella, Taiwán tiene 12.200 kilómetros de superficie menos que la parte española que ocupa la República Dominicana de la isla de Santo Domingo. Así es. No tiene la cantidad de microclimas que tiene este pedazo de isla. No tiene el desierto de las dunas de Banío, con una isla rocosa. Así es. No tiene la cantidad de ríos que nacen como una bendición en la cordillera central y Bonao, esa cosa. No tiene las capacidades. Lo que pasa es que eso es un país de artificio, donde comenzaron a mandar y a entrenar unos jóvenes para hacer microchips. Por eso ellos hacen el 36% de los microchips. Pero es un país de propaganda. Me pasó cuando yo estuve en Washington, que pasaban por la autopista 395, que va a Virginia. Washington está en el medio, que es pequeño, y está el estado de Maryland. Y por ahí tú sigues Baltimore y todas esas cosas, Delaware, y llegas hasta New Jersey. Y veo lo que es el Pentágono. Desde niño yo veía los periódicos, el Pentágono. Sí, el Pentágono. Y datan las noticias, dicen Washington. El Pentágono no está en Washington. El Pentágono está en el estado de Virginia, que es el estado pegadito de que tú cruces el puente, pero ahí está el primer county, el primer condado, que es Arlington, que ahí está el cementerio nacional. Y está Fort Meyer. Entonces, el Pentágono, tú lo imaginas en el imaginario popular, en la construcción, y tú quedas con un edificio enorme. El techo del Pentágono, cuando tú pasas por la 395, tú ves el techo y los aire acondicionados y las conexiones del Pentágono. Porque tiene creo que son tres pisos hacia arriba y tiene como 3 o 4 para abajo. Pero oye, un dato. Y yo me tengo que asegurar que ustedes no lo saben. Esto que les voy a decir. Cuénteme, general, cuéntenos. El 11 de septiembre de 1941, que Estados Unidos no había entrado en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. El coronel Leslie J. Groves, del Cuerpo de Ingenieros del Army, que es el ejército de Estados Unidos, dio el primer Picasso para la construcción del Pentágono. 11 de septiembre. Eso, ¿no? Y el mismo 11 de septiembre de 2001, que cumplía 60 años, le metieron un misilazo, porque ahí no hubo avión, nadie vio avión. Le metieron un misil ellos mismos, sin importarle quién se muera, porque los muertos no importan. Es así. Sí, es así. Bueno, usted está claro en eso. Sabemos que esa historia es así como usted la está contando. Sí, así es. Entonces, en general, vemos que el mundo tiene muchos movimientos en cuanto a la geopolítica, a los intereses de las grandes potencias, de las grandes naciones, pero vemos también que no solo lo continental, sino que las islas pequeñas, los países pequeños, como que también hoy son de interés, porque pudiéramos decir, bueno, es que ese país es pequeño, pero quizás su ubicación geográfica es estratégica. Lo que siempre ha pasado con Cuba. Y así es. Se dice, Cuba es geografía. Así es. Porque Cuba está como así, América del Norte, América Central y América del Sur. Así es. Entonces es un elemento importante. Mire lo que pasó ahora con el probable autogolpe. Yo no dudo, o sea, yo no creo que sea un autogolpe el que hubo en Bolivia. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque hay un general en una plaza pública dando declaraciones, presentándose como yo estoy aquí. Sí. Pero ¿qué pasa? Que
en el salar de Uyuni, que es un desierto de sal, no sé de qué tamaño, UYUNI, para que lo busquen, qué extensión tiene. Ahí está la mayor reserva global de litio para las baterías, para los bombarderos, para estos micrófonos, para los celulares, es decir, para la inteligencia artificial, para las operaciones a distancia, médicas, todas las cosas, para la navegación espacial, para Starlink, para todas esas cosas. Se usa litio, que lo tiene, la mayor reserva la tiene Bolivia, que ahí hubo un lío ayer con el presidente Luis Arce y un pronunciamiento militar y le metieron un tanque en la misma puerta del palacio. El presidente cambió la cúpula entera, ese general Zúñiga está destituido y de seguro lo pensionan automáticamente porque es una traición a la patria. Así es. Entonces, ¿dónde se siente Bolivia? Es un país que hacia atrás de la revolución que hizo Evo Morales, Bolivia tiene creo que son 40 etnias y tiene 35 idiomas oficiales. Sí, en la constitución de Evo Morales, que fue policía, él estableció un estado plurinacional. Valga decir, y perdón que le interrumpa, general, porque Evo Morales es un indígena. Claro. Valga decir, así es. Entonces, obviamente, facilitó esa él es de los Aymara. Sí, así es. Entonces, como usted bien señala, vemos que la geopolítica hoy es más estratégica que nunca, porque hay diferentes intereses en materiales, en metales, por ejemplo, para la tecnología. Commodities. Así es. Valga decir, recursos República Dominicana, naturales. ya con el descubrimiento de tierras raras, donde hay... Danilo las vendió. Qué cosa. De verdad, la vendió. Danilo esto es increíble. El único presidente dominicano que ha ido a China, porque creo que Bosch fue en aquellos años, es Danilo Medina. Entonces él vende las tierras raras, que son los 17 elementos del grupo de los lantánidos. Cuando nosotros estudiábamos en bachillerato, yo me gradué en el siglo pasado, en el 77, la tabla periódica de los elementos, y a la derecha, abajo, está el grupo de los lantánidos, donde está el bario, el tungsteno, unos nombres rarísimos que tienen que ver con esas cosas, todos esos diseños de inteligencia artificial en los que interviene el litio. Danilo va y se los vende a China, porque Danilo no hizo nada nuevo. Es decir, en el sentido de que todos los países, ¿qué hizo China? Aplicar a Sun Tzu. Y dice, no enfrentes a tu enemigo, espera que su propia vida lo mate. Entonces, ¿qué hicieron China? China fue creciendo para que la gente deje de comprarle a Taiwán y entonces le compran a ellos, porque la verdadera China es la China que tiene 6,000 y pico de años. Sí. Así es. Que se pierde en las cortinas, en los velos de la historia. Entonces Danilo vendió eso y vino aquí y ni contó cómo le fue en China. En China tuvo un restaurante, yo fui en el 18, y lo primero que te presentan es un vasito como así, con agua tibia casi caliente, en lo que tú esperas y ordenas. Entonces tú te tomas esa agua caliente adelante o tibia y eso te va haciendo estómago para lo que tú vas a comer. Así es. Que bueno, hay tanto de la cultura asiática por conocer, pero vemos, como yo decía, que hay diferentes situaciones internacionales en la geopolítica y vemos entonces el problema de Haití, la condición socioeconómica de Haití, sociopolítica de Haití, socioespiritual de Haití. Y Haití ha caído, pudiésemos decir, en una debacle. Ese país se ha ido ya siendo dominado, siendo manejado a como quieran las bandas, esos grupos armados organizados realmente para desestabilizar todo lo que sea gobernanza en aquel país. Entonces, en ese sentido, viendo que ya ellos mismos no pueden realmente establecer gobierno, establecer gobernanza, no pueden ellos mismos manejarse, administrarse, porque la delincuencia, las muertes, los desórdenes, todas las deficiencias, los vandalismos, así es. Vemos entonces que nuestro país y el presidente Luis Abinader y nuestro canciller también han estado sonando en los foros internacionales, que yo creo que con este gobierno pasado
es que se vino a visualizar el problema de Haití para muchas naciones, como que o no lo sabían o no les interesaban. Entonces ya vemos que por fin llegan estas fuerzas internacionales. ¿Cuál sería, general, a qué llegan estas fuerzas? ¿Van a ser diplomáticos y a colaborar con la paz o van a poner control sobre todo a las bandas que están desestabilizando y han desestabilizado aquel país? Miren, los años 30, un señor que no fue presidente 30 años y 3 meses, llamado Rafael Leónidas Trujillo, no fue presidente todo ese tiempo y cuando lo matan no era presidente. Él dijo, el orden hay que imponerlo. Eso hasta es bíblico, porque en la Biblia habla que dice que la tendencia del ser humano es de continuo al mal. Exacto. Entonces, esas tropas de Kenia, que llegaron 400, aunque aquí hablaron en algunos canales que eran 1000, no. Kenia propuso 1000, es verdad, pero hace un año y medio ya. Yo tengo año y medio dándole seguimiento hasta que por fin llegaron hace un par de días. Entonces, esas tropas tienen una característica especial. Lo primero, usted tiene que estar atento a quiénes son los convidados al baile, quiénes son los que van. No veo ningún estado potencia ahí. Ahí no está España, no está Francia, no está Inglaterra, no está Estados Unidos, está el patrocinio porque Estados Unidos es el dueño. Llamado, ¿verdad? Que Estados Unidos es el dueño de la OTAN, el dueño de la OEA y el dueño de la ONU. Eso es una realidad geopolítica. Entonces, ellos van a ¿qué? A construir la paz, porque tenemos que utilizar como referente necesariamente a la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas el 1 de junio del 45. En el capítulo 6 habla de la solución pacífica de conflictos, sin armas, solo con las herramientas diplomáticas, con el diálogo en una mesa de negociaciones. Pero el 7 habla del uso de tropas militares bajo mandato de la ONU con capacidad para entrar en cualquier estado miembro o no miembro con armas de guerra, con poderío letal. Entonces, esto no es una misión de paz de la ONU. Incluso la resolución 2699, que es de octubre del año pasado, que es la que le da, la que dispone que es por un año, cómo va a estar integrada, por eso es flexible, financiamiento, quiénes se comprometen a aportar y qué partidas, el término del armamento, el uniforme, los cascos que van a usar, los vehículos, la logística en términos total, las comunicaciones, todas esas cosas. Y notificarle a los países vecinos, en este caso, por supuesto, se notifican a Haití y se notifican a la República Dominicana. Eso es verdad. Entonces, ese mandato es fruto de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hay 194 países aproximadamente. Entonces, como ustedes saben, la Asamblea General decide determinada cosa. Kenia hace la propuesta, pero va a un grupo de 15 que son el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de los cuales hay 5 que tienen poder de veto. Veto significa anular todo lo que haya aprobado los 15 del Consejo de Seguridad y los 194 de la Asamblea General. O sea, esos 5 países, potencias, que son China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, los 5 tienen capacidad nuclear para imponer lo que se va a hacer en el mundo. Entonces, emitieron la resolución 2699, ya se comenzó a ejecutar, ya se habla de que va a durar un año, pero hay un parrafito peligroso, que al final dice, esta fuerza internacional, ¿verdad? No es, y sus efectos y actividades no es vinculante para la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, nosotros la mandamos, pero no somos responsables. O sea, nadie nos puede demandar ni echar en cara nada. Bien, sí. Entonces, no es una misión de paz. Al único que yo he escuchado diciendo eso es a mí que estoy hablando. No es una misión de paz. Y eso es lo que proyecta, que hay que traer las paz. No. Puede ser para pacificar, es para pacificar Haití, sí. Está bien. Pero habla de qué? De neutralizar las bandas. Y neutralizar, yo no he visto si ellos han hecho un llamado a las bandas
Y que pues están en entreguen. Delma 18, en Delma 26, en Cité Soleil, en los diferentes sitios, controlando prácticamente todo el territorio, Sí. mayormente Sí. de Puerto Príncipe, que está a 50 kilómetros de Jimaní, allí mismo. Así es. Yo no he sabido que hayan hecho un llamado. Antes de yo sentarme en esta silla, yo busqué información, más información actualizada y reciente, que hayan hecho un llamado para que se entreguen y depongan las armas y se entreguen al fuero de la policía haitiana, que es la que tiene jurisdicción, aunque la Organización de las Naciones Unidas, como génesis del gobierno mundial, le da jurisdicción a esa tropa extranjera, foránea, a operar en un Estado miembro. El actual primer ministro, Gary Conille, hizo un movimiento hoy que fue que canceló, destituyó 14 embajadores y 10 funcionarios de embajada a nivel del mundo en diferentes países, 10. Porque, supongo yo, ellos se habían quedado por allá. En Haití no hay una especie de... Todavía el gobierno del primer ministro, sí. el presidente Leblanc, que es un presidente interino, en realidad casi no sale. Lo que más suena No se ha visto, no he es escuchado, Gary ¿no? Conille, el Sí, primer ministro, y sí. destituyó a esos 14 embajadores, los sustituyó por otros 14 diplomáticos y también sacó 10 cónsules o ministros consejeros. Destituyó al jefe de la policía, Frank Elbé, que fue mi alumno en Washington, Frank Elbé, y puso al general Norville, que tiene fama de duro. Y otro movimiento que hizo el primer ministro fue que se autodesignó secretario de Interior, además de la condición de primer ministro, que ya lo fue por espacio de 2 años, para él... Con Jovenel. No, con Martelly. Martelly. ¿Para qué? Para él tener mejor control de la policía, el tema de la seguridad. Esto es dentro de Haití, pero como tenemos una cohabitación insular, al que nos condenó el acuerdo, no solo el acuerdo, sino la realidad. Haití traían esos miembros de tribus haitianas y lo ponían ahí, como hacían con la isla La Tortuga, como un almacén de esclavos, para pasarlo a buscar y lo dejaban y lo llevaban. Entonces es la génesis de Haití. Y nosotros en otro lado, por la corona española, pues caímos aquí en este pedazo. Así es. Esa es la realidad de la Sí, cohabitación sí, insular. sí. Entonces, todo lo que pase o deje de pasar en Haití va a tener ineludiblemente un impacto en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestro comercio bilateral. Yo estaba preguntando ayer si este viernes y mañana habrá comercio binacional o bilateral con Haití, en los diferentes que se hacen en Pedernales, donde está el mismo Anzapetre, que no tiene tanta densidad poblacional ni impacto. Después lo hacen en Jimaní, los mismos viernes y lunes, donde queda entonces Puerto Príncipe, es muy activo, esa aduana de Jimaní. Yo invito a que hagan turismo interno y que vayan y conozcan. Después Mi está... pueblo, general, mi pueblo. Ah, usted ve. Sí, Después está Elías Piña, donde está Veladero, que es muy activo, ese mercado binacional de Elías Piña. Y luego está, hay una especie de frontera marítima en Pepillo Salcedo. Y está el mercado de Dajabón, donde le queda Juana Méndez. A ese yo he ido. O Juana Méndez. Sí. Ahí mismo, con el famoso canal que ya nos está hablando de él. No, ya no se habla de De hecho, general, si hay tanto que compartir con usted realmente, ¿verdad? Yo creo que esto sería hacer una serie con el general, porque es una escuelita, valga decir, en historia. No le gusta que le llamen historiador, pero si esos si esos no son los historiadores, como ¿quiénes usted son? quiera. Pero me gusta, general, que sobre todo... Cortesía Doña Pula. Así es. Usted es muy propositivo. Es decir, hay historiadores, general, que se quedan en recordar eventos, Es recuento, recuentos no de fechas, estratégico. acontecimientos, pero ¿para qué? Y le ha ido muy bien. Contando Ahí hay un cuentos de- calvito que, Sí. hablando baba en contra de Trujillo, Sí. vive en una torre ahí en Anacaona. Así Un que- calvito. pero- Siempre hablando en contra de Trujillo, pero a Trujillo lo mataron los trujillistas. Así es. El pobre nunca había levantado la mano contra su benefactor, contra su protector, jamás. Así es. Y así yo lo es. que pregunto es que ¿dónde está todo lo que dejó Trujillo? Se lo robaron. Entonces el pueblo fue de que libertado por Eso es el mentira. caudillo, pero ¿cómo Eso es estamos baba, hoy de en que, día? de que el 30 de mayo era la libertad. Lo primero que el 30 de mayo, millones de dominicanos no sabían que a Trujillo lo habían matado. ¿Usted cree que si Eso se Trujillo hubiese supo- estado vivo, Se supo el 2 de junio.
todos los haitianos que hay aquí en República Dominicana. No estuvieran aquí. Bien, entonces, general, estamos... Pero no en Trujillo, Balaguer mantuvo a los haitianos. Sí, Sí, a sí. raya, Pasa que cada realmente. presidente que ha venido después que murió Balaguer le ha subido un chin la falda. Sí. Y ha abierto un poquito las piernas. Han sido Sí. un poco flexibles. General, yo quiero que usted nos explique cuál es el proceder de estos soldados que han enviado a Kenia a Haití. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Supuestamente hay que traer la paz. Pero ¿cuál es el procedimiento de ellos? ¿Y qué pasará luego? El mismo mandato que los comisiona dice que para peacekeeping, construcción de la paz, para pacificar a Haití, dice neutralizando el poder de las bandas criminales o BACRIM, como la llaman a nivel internacional. Ese trabajo junto a la policía de Haití. Construyeron, llegó a Haití, va a decir vino, porque Haití está aquí ya. Sí. Llevaron y montaron con personal del Comando Sur, que bajo ese comando es que estamos, porque el único imperio que ha dividido el mapamundi, el planisferio, en comandos de Estados Unidos, incluso China y Rusia también tienen un comando, es Estados Unidos. Mucha gente no sabe eso. No. Nosotros estamos bajo el Comando Sur. Hasta ahí es que estamos, el Southcom. Ahí es que estamos. Entonces, hicieron una fortaleza cerca, muy cerca, del aeropuerto capitalino de Toussaint Louverture. No es Toussaint, es Toussaint. Toussaint. Significa todos los santos. Toussaint Louverture. Aprendamos a pronunciarlo ahí. Toussaint Louverture. Yo digo Toussaint. Que Y lo pusieron cerquita ahí para tener la facilidad, por si hay que salir huyendo. Sí, estratégicamente. Entonces, ellos asumo que están haciendo lo que se llama Situation Room, que son reuniones en los cuartos de guerra para verificar todo, ir conociéndose. Porque fíjate que racialmente, tú ves un haitiano y tú ves un keniano. Eso le iba a decir yo, que Y son es lo iguales. mismo. Son igualitos. Así es. Así. Tú dices esa verdad antropológica Sí. y los racistas, los que hablan de que uno es racista. Sí. Señores, que eso es así. Sí. Mira una experiencia. Yo estudié en Washington una maestría. Había un coronel llamado Andrés Schuller Contreras, del ejército chileno, promoción clase 49, que fue mi promoción, la mejor, según dicen. Siempre dicen que es la mejor, pero tengo que decir también que es la mejor. Y en ese tiempo estaba la minuta, 2009, yo estuve 2009-2012. Estaba la minuta y estaban hablando de eso y pusieron un programa, un trabajo sobre eso, de estudio país y esa cosa. Y dijo alguien, no, porque los dominicanos, Damián, no te sientas mal, pero yo no sé distinguir un prieto dominicano y un prieto haitiano. Y dije, no es así. Ya, exacto. Un negro, aunque tú no lo huelas, sin olerlo, tú identificas un negro dominicano de un negro haitiano. Sí, claro. cierto, es cierto. Sí. Y Schuller Contreras, que estaba ahí, es verdad lo que está diciendo Damián. Sí. No son iguales. Así Yo duré 3 años ahí en la minuta y yo sé que eso, no, que eso es así. Es diferente. Somos diferentes. Entonces, hay unas diferencias que son insalvables, porque las más difíciles de salvar entre seres humanos son las diferencias civilizatorias, culturales, religiosas. Sí, cierto. Sí. Entonces, hay un abismo religioso, sociocultural y civilizatorio entre los dominicanos y los haitianos. Es una realidad. Sí. Es una realidad. Así es. Ahora que se está haciendo una construcción para desaparecer los dominicanos, eso es Y otra verdad cosa. también. Así es. Fíjate que las instituciones estatales han quitado el escudo dominicano en todas, Sí. comenzando por Palacio. Lo han desaparecido y ponen un logo con una pajarería y ya, y cuesta que sé cuántos millones. Y hacen un escándalo, como el que hubo ahí en Proindustria, con Yolanda Martínez y su marido, el apellido Fonseca. Y entonces eso le sirve de promoción al nuevo logo. Entonces la dominicanidad, muy pocas emisoras se están tocando merengue ya. Quieren desaparecer. Sino que reggaetón para destruir el cerebro a nuestros jóvenes. Es una realidad. Así es que Entonces son, insalvables las Sí. diferencias socioculturales. ¿Por qué pasa eso? Para callarme ya. Es que no hay correspondencia, similitud entre las fronteras culturales, históricas, tradicionales, civilizatorias y las fronteras
que marca el poder político. El caso más palmario es el del África. Tú no ves la frontera entre Estados Unidos y Canadá, es una raya así recta. El Congo belga, donde hay 57 o 54 países del continente africano, a la izquierda, por eso pasaron las muertes aquí en Ruanda, donde los Hutus y los Watusi. ¿Por qué? Porque el poder político de la bota británica que colonizó el 93% de la superficie, 73% de la superficie global, hasta en el Conde, ahí en la capital estuvieron los ingleses, Francis Drake y toda esa gente. Entonces, agarraron y cortaron, y eso ha traído un problema grave. Hay una película sobre eso, se llama Shake Hands with the Devil. O sea, como chocando la mano con el diablo. El diablo, okay. Donde narra esa situación. Entonces, eso trajo una matanza. Genocidio. Oye, una cosa. Si se da una guerra entre Haití y República Dominicana, pero primero debo decir que Haití no es una amenaza militar para la República Dominicana, porque la MINUSTA / ONU le quitaron el ejército, disolvieron las Fuerzas Armadas. Pero hay que tomar en cuenta que hicieron ese arsenal que no nos han dicho de las Fuerzas Armadas, que tenía una marina, aunque sea pobre, una fuerza aérea, aunque sea pobre, y un ejército, aunque sea pobre. Y el señor Gustavo Petro agarra, el presidente de Colombia, dice hace como un mes que se desapareció 1 millón de armas y se enteraron que estaban en Haití. Entonces, el horno no está para galletitas. Así es. Y no nos hemos estado dando cuenta. Porque el asunto general... El problema es cuando tú dices la verdad, la gente dice que tú eres un alarmoso. Así es. Un alarmista. Así es, porque de verdad mucha gente, general, que está durmiendo y que no está percibiendo los cambios geopolíticos, no está viendo, en el caso nuestro, que tenemos unos vecinos que no son nuestros hermanos. Unos vecinos que están aquí. Así es, unos vecinos que están dentro de nuestro. millones de haitianos. Eso es correcto. 2. Yo estimo que debe haber aquí 4 millones. Pero hubo un censo ahora que hay yo vivo andando el país. 4 millones de Yo iba haitianos andando en el República país. Dominicana. Y Yo cuidado. iba andando el país entero. Así es. Y yo creo, me parece, con todo respeto, que yo no soy de la gente ciega, de la masa, de la enorme masa humana ciega que hay en todos este los país. lugares. O sea que yo observo, yo veo. Pero usted nada más tiene que pararse ahí. Sí, ya. en toda parte, en toda parte. Fácilmente te cuenta, Sí. en 15 minutos te cuenta 20 haitianos, un Así día es. por la mañana. Sí, Y tú vas a sitios específicos, ya tienen barrios específicos como este de ahí de Friusa, allá en Punta Cana. El hoyo de Friusa. Ya ellos tienen la República de Punta Cana, eso es de ellos. Así Sí, eso es. es de ellos. Así es. Y es así, general. Entonces uno lo ve en cualquier escenario que viene, eso es correcto. Entonces, general, concluyendo ya en esta ocasión, porque hay tanto que compartir. Y espero que me inviten de nuevo. Sí, de verdad que sí, porque hay tanto conocimiento. O que me permitan grabar desde aquí. Así Claro. es, así. Usted está en su casa. Eso lo y vamos a está con el hablar equipo de ahora. amigos, de Lo verdad. vamos a hablar. Hay que negociar esa parte, porque de verdad compartir con usted es una escuelita tanto para nuestro país, para construir dominicanidad realmente. Y que el pueblo necesita conocer, porque no se está culturando, no se está educando a la población a Así conocer los Así valores es. de la República Está Dominicana. matando la Se está identidad. matando la identidad. No ve en misas presentando ceremonias de Gagá, que es una cosa completamente despegada de la tradición judeo-cristiana en la que Así nosotros es. fuimos formados. Así es, así Eso es. para borrar, estamos en un experimento de ingeniería social. Eso es así. Exactamente. Y es Entonces, necesario que la República Dominicana mantenga la identidad que tenemos. Y eso es lo que están tratando de borrar, la identidad que tenemos nosotros como dominicanos. eso es correcto. Entonces, Grave. en ese sentido. Primero borran la identidad, después nos borran a nosotros. Así es. Entonces vemos que realmente hay intereses internacionales en borrar eso, pero también el dominicano, unos que están durmiendo y otros que realmente se les ha pagado para que propicien. Para que duerman. Hay actores internos, Así es. incluso ministros, Así es. por ejemplo, medio ambiente, el de planificación, Pavel Issa, el canciller, está otros que no son ministros, pero su misión ha sido esa, como Wilfredo Lozano, como Florinda Rojas, que fue lo que firmaron el acuerdo de flujos migratorios para permitir que todo el haitiano que venga aquí entre como refugiado, apoyado por la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con una dependencia de la Organización de las Naciones Unidas.
Es decir, y además se firmó el pacto de nación, que no es por la nación dominicana, sino por la nación de Haití. O sea, nosotros estamos técnica y jurídicamente ya invadidos físicamente, Sí, así es. y también anexados o fusionados. Y eso va a ser un Es problema. lamentable Esa esa es la situación. Yo creo que tenemos que terminar. Entonces, tenemos tantos temas para compartir con el general Bueno, yo vivo Damián cerca. Arias. Así es, general, le vamos a invitar, de verdad, porque Con tenemos mucho que gusto. compartir. Estos temas de geopolítica, estos temas realmente de nuestra vecina isla y nosotros, hay tanto que decir. Por ejemplo, si nos fuésemos a la historia neta, pero si nos vamos entonces a la incidencia hoy y hacia adelante, ¿cuál sería la perspectiva? Hay mucho, lo dejamos en el tintero. Si usted quiere saber más de estos temas, suscríbase, haga sus preguntas también ahí en la caja de preguntas para que el general pueda entonces en otra ocasión traer ya esas respuestas como tal. Wally, Así que sigan el canal y sigan el canal del general. Dígalo otra vez, su canal. General Arias Matos, así sencillamente en YouTube. bien. Lo ahí buscan así y En encuentran una Instagram, vez. General Arias Matos. Así En mismo. Twitter, Arias_Matos. Así O sea, que yo soy un síganlo. dinosaurio. Yo soy un dinosaurio digital. Digital, muy actualizado, Gracias. general. Esto es Moriat Podcast. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones.